Comenzar la clase. Buenas tardes, alumnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Por favor, me confirma, señorita delegada, si se me logra escuchar. Delegada. ¿Está presente la señorita delegada? Cristel Ramírez. Parece que no está presente. A ver, ¿me confirman los otros alumnos si están presentes, por favor? Buenas tardes, ingeniero, si profesor. se escucha. Buenas tardes. Sí, ingeniero. Ok. A ver, la señorita Cristel, la delegada, me ha enviado ya el listado de grupos. Después de la clase voy a terminar de actualizarlo con los que están sin grupo para poder publicarlo. Son algunos que se han quedado sin grupo que, como son pocos, no voy a crear un grupo adicional, sino lo que voy a hacer es pasarlos a cada uno, a un determinado grupo, ¿de acuerdo? O sea, van a haber grupos que van a tener un integrante más, que se van a enterar en cuanto esté publicado el listado de grupos, que va a ser después de la clase, ¿de acuerdo? Para que lo tengan en cuenta. Pero hay una cosa que me llamó la atención dentro de la relación que me ha enviado la delegada, es que hay en el grupo del señor Antonio Juárez. ¿Está presente Antonio Juárez? A ver, me preocupa esto, de que no esté presente la delegada de la sección ni tampoco el delegado de este grupo. A ver, otro miembro de este grupo es el señor Eric Cori. ¿Está presente Eric Cori? Ingeniero, buenas tardes. Sí me encuentro presente. Ya, ok. Eric, hay un miembro de tu grupo que no está matriculado y no sé por qué lo han agregado, que se llama Brian Soto. Ingeniero, tengo entendido que eso más lo ve el delegado del grupo, ¿no? Nosotros no sabíamos esa información de que un compañero no estaba matriculado. Creo que no podemos manejar eso, ¿no? Pero No entre lo ustedes sabíamos. Como integrantes coordinan, no lo sabíamos. entre ustedes me imagino que coordinan quiénes son las personas que forman parte de su grupo, ¿no? O sea, esta persona lo han enviado. Por eso, ante la ausencia del delegado de su grupo, te estoy preguntando. ¿Alguno de ustedes conoce, alguno de los miembros del grupo del señor Antonio Juárez conocen a Brian Soto? Porque Ingeniero, justamente tampoco. mi compañero, disculpe usted, justamente mi compañero César Jonathan Solozano es el delegado del grupo. De repente le puede brindar más información. Jonathan Lozano, pero a mí me sale aquí que el delegado es Antonio Juárez. Sí, ingeniero, buenas tardes. Sí, el delegado en sí es José Antonio Juárez. Lo que pasa es que mi compañero tiene problemas de conexión. Con respecto al compañero Brian Soto, él dice que sí está matriculado. Justo tuve esa conversación con la delegada porque también me mencionó que no le aparecía. Y yo consulté a mi compañero Soto y me mostró su constancia de matrícula, ¿no? Donde aparecía el curso que sí está matriculado. Ya, puede estar matriculado en el curso, pero no Ya, necesariamente en la sección, porque este curso tiene 3 secciones. Vamos a hacer claro. una cosa, yo no lo tengo en lista, ni en el SAP, lo acabo de descargar para ver si es que había una actualización y no está. Probablemente se pueda haber confundido y tampoco está dentro del Teams de este curso. Es más, ni siquiera me he escrito para pedirme que lo agregue. A mí me da la sensación que está confundido. En ese caso, mientras yo no tenga esa información clara y él no se manifieste tampoco, yo no lo voy a incluir en su grupo. ¿De acuerdo? Tengan eso en Sí, cuenta. sí, estamos de acuerdo, ingeniero. Ya, perfecto. Bien, vamos a comenzar entonces con la clase. Permítanme un momento. ¿Me confirman, por favor, cuando se pueda ver la presentación? Sí se puede ver, ingeniero. Ok. Segundo. Bien, a ver, el día de hoy vamos a hablar acerca de la teoría de proyectos. ¿De acuerdo? Que estos son los conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta para lo que ya vamos a desarrollar de aquí en adelante para el estudio de proyecto.
Lo primero que tenemos que revisar es cuáles son las definiciones de un proyecto. Según este enfoque, que es el enfoque del ILPES de las Naciones Unidas, una organización de las Naciones Unidas que para nosotros es fundamental, porque en base al libro que emite esta organización es que vamos a aplicar la metodología del marco lógico a nuestro proyecto, nos indica que un proyecto es una actividad de cualquier naturaleza que requiere para su realización del uso o consumo inmediato a corto plazo de algunos recursos escasos o al menos limitados, ¿no? Aún sacrificando beneficios actuales y asegurados en la esperanza de obtener en un periodo de tiempo mayor beneficios superiores a los que se obtiene con el empleo actual de dichos recursos, sean estos nuevos beneficios financieros, económicos o sociales. Si ustedes se dan cuenta en esta definición, habla acerca del uso de recursos escasos. Recordarán ustedes que en sus primeros cursos de la universidad han llevado un curso llamado Teoría Económica. No sé si lo recordarán. Y precisamente en ese curso es donde les comentaron cuál era la materia de estudio de la economía, que es precisamente estudiar el uso de los recursos escasos para las necesidades ilimitadas del ser humano o de la sociedad. Y precisamente ese es el enfoque que le da ILPES a la definición de un proyecto, solamente que en vez de hablar de las necesidades del ser humano, habla cómo usar estos recursos limitados o escasos para poder obtener beneficios futuros, ¿de acuerdo? Esto es porque el ILPES le da un enfoque económico a la definición de un proyecto. Entonces, si le queremos dar un enfoque financiero, nos podemos remitir a la definición del Banco Mundial, que nos dice que un proyecto significa una propuesta de inversión de capital para instalaciones destinadas a proporcionar bienes o servicios. Esa es una definición más acotada, pero que realmente resume, digamos, la razón de ser de un proyecto privado, ¿no? Que viene a ser un esfuerzo de capital por parte de inversionistas, de empresas, para poder obtener activos como maquinarias, como equipos, como instalaciones, para poder producir bienes u ofrecer servicios que generen valor. Obviamente todo esto en base a la espera de un retorno económico superior a esa inversión. Nosotros, para lo que es nuestra definición de lo que es un proyecto en el curso, perdón, vamos a utilizar la definición de Nasir Sapag, que es el gurú de evaluación de proyectos en Latinoamérica, que nos dice que un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente a un problema de entre los muchos que se plantean como una necesidad humana, es decir, es aprovechar una oportunidad. ¿Por qué esta definición es importante? Porque tal como vimos en la clase anterior, para un problema, para una necesidad, pueden existir diferentes ideas, diferentes soluciones, pero nosotros tenemos que indagar, tenemos que investigar, tenemos que desarrollar una idea que sea la solución no solamente más eficaz para ese problema, eficaz en el sentido de que logre satisfacer esa necesidad, sino que también sea lo más eficientemente posible su aplicación como para poder obtener un retorno superior a la inversión. ¿De qué me sirve hacer un proyecto que satisfaga la necesidad de un cliente o un consumidor si al final no me va a quedar márgenes de ganancia o si al final es tan costosa la solución que no van a pagar por ella los clientes o consumidores? Entonces, no solamente la solución tiene que ser eficaz en resolver el problema, sino también tiene que ser eficiente en el uso de los recursos para resolver ese problema que permite tener una rentabilidad sobre ese proyecto. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que tener presente. Por otro lado, también es importante complementarlo con la definición del Project Management. No, disculpen, estoy un poco resfriado. También es importante complementarlo con la definición del Project Management Institute, que nos dice que un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Cuando se refiere al esfuerzo temporal, se refiere a que un proyecto tiene un inicio y tiene un fin, por eso es un esfuerzo temporal. No es que el proyecto se lleve a cabo de por vida, sino que tiene un inicio, una implementación y un cierre, ¿de acuerdo? Y esto con el fin de poder ofrecer un producto, un bien, un servicio o un resultado único como una consultoría o una construcción, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cuáles son los caracteres o roles que puede tener un proyecto? Un proyecto puede tener dos tipos de roles.
puede tener un rol empresarial, que es aquel donde el enfoque del proyecto es obtener rentabilidad para satisfacer las necesidades de las empresas o los accionistas. En este caso, ese es un enfoque privado, donde lo que se busca es que esa inversión por ese proyecto tenga un retorno superior, ¿de acuerdo? Pero también hay proyectos que tienen un rol social, donde el fin no es obtener una rentabilidad económica, sino es lograr el bienestar de una comunidad, de una sociedad. Y este tipo de proyectos lo impulsan principalmente instituciones del Estado o las ONGs que no tienen fines de lucro, ¿de acuerdo? Nosotros, ¿cuál es el rol que vamos a asumir para nuestro estudio de proyecto? Pues es el rol empresarial, porque todo el curso está enfocado en demostrar la viabilidad económica y financiera de un proyecto. Es por eso que nos vamos a enfocar en el rol empresarial. El rol social de un proyecto implica otro tipo de proyecto cuya evaluación es distinta a la que representa el alcance del curso. ¿De acuerdo? Eso no quita de que puedan haber proyectos de valor compartido, que así es como se les denomina, que tenga un enfoque empresarial, pero que al mismo tiempo logre un bienestar social, ¿no? Eh, o sea, proyectos que beneficien a la sociedad, pero que al mismo tiempo le generen beneficios económicos a una empresa, como por ejemplo integrar dentro de la cadena de aprovisionamiento a los agricultores para la producción de un producto natural, pero ayudándolos con precios más justos para eliminar al intermediario y así mejoren su bienestar social, ¿no? Y también tecnificándoles y brindándoles asistencia para que sean más productivos. ¿De acuerdo? Entonces, esos son proyectos de valor compartido y es hacia donde apunta el mundo de los negocios en el futuro, ¿no? Que en realidad ya aplica en varios países, en nuestro país todavía es incipiente. Pero lo que quiero que les quede bien claro es que el enfoque de sus proyectos es principalmente empresarial. Pero lo primero es demostrar el retorno económico de la inversión del proyecto y si además también logra un beneficio social, en buena hora. Bien, hasta aquí quisiera saber si tienen alguna pregunta. Si fuera el caso, por favor, levanten la mano. Y si todo está claro hasta aquí, me lo comentan, por favor, en el chat. No se olviden que les dije que a partir de esta fecha ya todos tienen que ingresar a las clases con sus correos de la universidad, ¿no? No puede haber alguien que esté sin su correo de la universidad conectado. Ahí, por favor, Sandra, si detectas uno de esos casos, lo retiras del aula, por favor. ¿De acuerdo? De acuerdo, ingeniero. Gracias. Muy bien. Vamos a continuar entonces. ¿Cuáles son los tipos de proyectos de inversión? En realidad existen diferentes clasificaciones de los proyectos. Nosotros nos vamos a enfocar en dos clasificaciones. Una de ellas es según el grado de interdependencia que tengan los proyectos. Por ejemplo, tenemos los proyectos dependientes, que son los proyectos que para ser aceptados requieren de la aceptación de otro proyecto. O sea, uno no se puede hacer sin otro, ¿de acuerdo? Y acá, por ejemplo, podría ser, no sé, una planta donde necesitas implementar un sistema de evaluación de residuos para una planta termoeléctrica que emplea carbón, pero no puedes hacer ese proyecto si es que primero no se hace el proyecto de elaborar o implementar la planta termoeléctrica, ¿no? Entonces son proyectos que necesitan uno del otro para poder funcionar, o sea, son secuenciales. Bien, pero también tenemos los proyectos independientes, que son aquellos que para ser aceptados o rechazados no dependen de la aprobación de otros proyectos. Como por ejemplo, si ustedes tienen que hacer un proyecto para decidir si compran o alquilan oficinas, eso es independiente de cuál sea el sistema informático que van a utilizar para esas oficinas. ¿De acuerdo? Y luego están los proyectos mutuamente excluyentes, que son aquellos proyectos donde o eliges uno o eliges otro porque uno superpone al otro.
un proyecto hace que el otro sea innecesario, ¿no? Siempre les comento el ejemplo de la universidad. La universidad, antes de usar el SAP, utilizaba un sistema para matrículas y notas llamado CICAT, ¿de acuerdo? Entonces llegó un momento en el cual ya subió tanto la población de alumnos que la universidad tenía que decidir dos cosas. Una, o se potenciaba el CICAT, u otra era se implementaba un ERP, ¿no? En este caso se decidió ir por el ERP, que es el SAP, y se decidió descontinuar el CICAT, ¿de acuerdo? Entonces esos son proyectos mutuamente excluyentes, o es uno o es el otro, ¿bien? Y luego están los proyectos según el objeto. Aquí encontramos dos grandes grupos, ¿no? Encontramos los proyectos de nuevos negocios, que es en el cual nosotros nos vamos a enfocar en este curso, que son los proyectos de emprendimiento, donde lo que hay que hacer es determinar el nivel de inversión del proyecto, del emprendimiento, y luego en base a los estudios que se hacen en esa formulación de proyecto, poder estimar los ingresos futuros y los costos futuros asociados a ese emprendimiento para calcular los flujos de caja futuros y compararlos contra la inversión para ver si se debe o no invertir en el proyecto. Eso es lo que nosotros vamos a hacer en nuestro estudio. Pero también existen los proyectos de empresas en marcha, que son aquellos proyectos de aquellas empresas que ya están en funcionamiento y quieren mejorar una determinada situación, ¿no? En este caso también hay que identificar la inversión del proyecto, pero aquí no voy a hacer una sola proyección de ingresos y de costos, sino que acá tengo que hacer dos escenarios. Un escenario donde cuáles serían los ingresos y costos en un futuro si no hiciera ningún proyecto, y otro escenario de cuáles serían los ingresos y costos en el futuro si hiciera el proyecto. De la diferencia de ambas proyecciones, voy a calcular un flujo de caja incremental, y ese flujo de caja incremental es el que se termina comparando contra la inversión. ¿Ok? Esa es la principal diferencia con la evaluación de proyectos de emprendimiento. Y acá encontramos 5 tipos de proyectos. Los proyectos de outsourcing, que son también conocidos como proyectos de externalización o tercerización, que es cuando se traslada un proceso interno de una empresa a un tercero por un tema de costos, o también por un tema de entrar a un nuevo mercado. Por ejemplo, si eres una empresa que vende yogures y ahora también quieres vender panetones, pero no sabes cómo hacerlos, puedes contratar a un maquilador para que haga los panetones y tú ponerle tu marca. Entonces, tercerizas esa operación. Pero luego cuando ves que se vende de una forma atractiva ese panetón con tu marca, puedes evaluar otro proyecto para internalizarlo. Es decir, para poder llevar esa operación que actualmente tercerizas a la propia empresa para de esa forma reducir los costos de operación y tener mayores márgenes. Esos son proyectos de internalización. Luego están los proyectos de reemplazo, que consisten en reemplazar una tecnología por otra para lograr menores costos o para lograr ahorros. Luego están los proyectos de ampliación, que son aquellos que cuando la empresa haya llegado a su máxima capacidad utilizada, o sea, la empresa puede hacer máximo 100 unidades de algo en un mes y ya llegó a 100 unidades y ahora sí tiene más demanda que no puede atender. En ese caso tienen que evaluar un proyecto para poder ampliar esa capacidad de 100 para poder vender más. Pero en ese caso lo que se evalúa es que los ingresos adicionales que se darían por esa ampliación paguen la inversión de ampliar esa capacidad. Y finalmente están los proyectos de abandono, que son aquellos proyectos donde no se busca un beneficio económico, sino que lo que se busca es que la empresa tenga la menor pérdida posible. Les cuento un ejemplo que le comenté en la sección anterior. Yo hace unos años trabajaba en una empresa que tenía una planta ubicada en una zona de Majes. Esta planta procesadora representaba un tercio de la capacidad instalada de la empresa. El problema es de que se habían dado movimientos de tierra y se encontraba a solamente 12 metros de un acantilado. O sea, en cualquier momento la planta podía caerse y perderse todo, ¿no? Entonces, en este caso, no había ningún beneficio económico en solucionar ese problema. ¿Por qué? Porque sea cual sea la solución, igual iba a haber pérdida de dinero, porque no hay ahí ni ahorros ni ingresos por hacer algo
para evitar ese riesgo. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Había que evaluar proyectos para ver cuál es el que generaba la menor pérdida posible. Una opción, por ejemplo, era paralizar las operaciones para desinstalar los equipos y luego instalarlos en otra zona, pero realmente esa era la iniciativa que generaba más pérdida, porque eso implicaba paralizar 1/3 de la producción de la empresa. Y además eso iba a tomar por lo menos 3 meses. O sea, imagínense, 3 meses quedándote sin 1/3 de tus ventas es una pérdida enorme. Finalmente, ¿qué opción se tomó para el proyecto? Se tomó la opción de llevar activos, máquinas, equipos ya obsoletos e instalarlos en esa zona para reemplazar paulatinamente los activos y poder seguir más o menos operando con la misma capacidad mientras sigan desinstalando los activos de esa planta para trasladarlos a otra zona. De esa forma se mantenía la producción y se iba haciendo paulatinamente el traslado de los equipos a otra planta. Igual había pérdida porque hay una pérdida por esos instalaciones, movimiento, etcétera, pero era una pérdida menor comparada con otras opciones. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los proyectos de abandono. Si hemos entendido estos tipos de proyectos de empresas en marcha, entonces deberían ser capaces de responderme a estas casuísticas que son ejemplos por cada tipo de proyecto en la modernización del sector salud. Les voy a pedir a todos que activen sus micrófonos y libremente respondan a cada casuística que voy a preguntar a qué tipo de proyecto corresponde. ¿De acuerdo? A ver, primero, construcción y habilitación de nuevos boxes para aumentar la capacidad de atención y reducir las listas de esperas de pacientes. ¿Qué tipo de proyecto será este? Ya saben, Ampliación. pueden ayudar. Ampliación. Ampliación. Efectivamente, en este caso es un proyecto de ampliación. Siguiente casuística. Externalización de los servicios de lavandería para destinar los espacios liberados a ampliar las instalaciones médicas o para reducir costos. Outsourcing. Ampliación también, profesor. Outsourcing. Outsourcing. En este caso, la respuesta correcta es efectivamente outsourcing, ¿no? Porque este es un proyecto de tercerización. Siguiente. Modernización de los equipos de escáner. Reemplazo. Reemplazo. Exactamente, ese proyecto es un proyecto de reemplazo. Siguiente, creación de un laboratorio de procesamiento de muestras en el interior del establecimiento para evitar al paciente recurrir a otros centros médicos. Internalización. 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 Exactamente, en este caso es internalización. Y finalmente, cierre de una parte de la unidad de cirugía reconstructiva si tiene mucha capacidad ociosa para transformarla en un centro de imagenología. Abandono. Correcto. Este es un proyecto de abandono. Bien, entonces ya nos ha quedado bien claro cuáles son cada uno de los tipos de proyectos. Bien, antes de continuar con la siguiente parte, quisiera saber si hasta aquí tienen alguna pregunta. Si fuera el caso, por favor, levanten la mano. Si todo está claro hasta aquí, me lo comentan en el chat. María, adelante. Buenas tardes, ingeniero. ¿Me logra escuchar? Sí, sí te escucho, adelante. Quería, si lo puedo volver a repetir, una característica, o sea, ¿cuál es la diferencia entre lo del proyecto excluyente e independiente? ¿En qué se diferencian ambos? Ya, a ver, los proyectos independientes son aquellos que pueden coexistir al mismo tiempo. O sea, uno no limita al otro, ¿no? Por ejemplo, si tú en una empresa estás haciendo un proyecto para crear un grupo especializado de ventas y al mismo tiempo tienes un proyecto para mejorar el proceso logístico, ¿de acuerdo? Ambos son proyectos que pueden darse al mismo tiempo y ninguno de los dos interrumpe al otro. ¿Me dejo entender? O sea, uno se puede hacer sin dependencia del otro. Por lo tanto, no son secuenciales
y no hay nada que los ate. Esos son proyectos independientes. Pero un proyecto mutuamente excluyente es aquel donde tú solamente tienes una opción de entre dos que elegir. Por ejemplo, digamos que tú quieres implementar un sistema CRM, ¿no? para seguimiento del consumidor. Sin embargo, tienes dos opciones. Una opción es ir con un proveedor que ofrece una lógica de inteligencia artificial para poder mejorar la experiencia de atención al cliente y obtener información que sea útil para el futuro. O por otro lado, tienes también otro proveedor que lo que te ofrece es un sistema donde es más visual de cara al cliente, pero se almacena menos datos y es más barato. ¿De acuerdo? Son dos proyectos donde tú no puedes elegir los dos al mismo tiempo. O eliges uno o eliges el otro. Esos son proyectos mutuamente excluyentes, son proyectos opcionales. Uno hace que el otro sea innecesario. ¿De acuerdo? ¿Con eso queda claro? O sea, el independiente no necesariamente tienen que guardar relación alguna ambos, ¿verdad? No, porque precisamente por eso son independientes. No se cruzan, no son secuenciales, no hay dependencia. Está bien, ingeniero. Gracias. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional? Bruno, adelante. Profesor, buenas tardes. ¿Podría Buenas tardes. explicar otro ejemplo de el segundo caso? Outsourcing o algo ¿De qué así se caso? pronuncia. Por favor, otro ejemplo. De tercerización, ya. A ver. Otro ejemplo podría ser una empresa cervecera, ¿de acuerdo? Cuyo principal core de negocio es, evidentemente, elaborar cervezas, pero también se encargan de la distribución de sus productos a los diferentes puntos de ventas, a las bodegas, ¿no? Sin embargo, la empresa puede evaluar que la distribución, el transporte de planta hacia los puntos de venta, realmente no son actividades que representen el core del negocio. No son actividades donde deberían centrar principalmente sus esfuerzos en costos, en gastos, y por lo tanto deciden ir con un proveedor que se encargue de todo la actividad, todo el proceso de distribución del producto terminado. De tal manera que así me puedo concentrar en mi core de negocio, que es innovar o elaborar cerveza. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hago? Evalúo tercerizar toda la actividad de distribución a un proveedor y ver si eso me genera ahorros en costos, que mantener personal en planilla y mantener vehículos o camiones para distribuir esas cervezas. Ese es un proyecto de tercerización. Cuando yo traslado un proceso interno de la empresa a un tercero para ser más eficiente en mis procesos internos y centrarme en lo que más me importa, que es mi core del negocio. Bien, ¿con eso queda clara tu consulta? Sí, profesor, gracias. Muy bien. Entonces, vamos a continuar si no hay más preguntas. Y ahora vamos a hablar acerca de las etapas de un proyecto. Un proyecto posee 4 grandes etapas, ¿de acuerdo? Pero no es que en este curso veamos esas 4 grandes etapas. Un proyecto o en general el estudio de proyectos es demasiado amplio y no se puede abordar en un solo curso. Es por eso que ustedes lo abordan en 2 cursos. Uno es este y el otro es el curso de gestión de proyectos, que ustedes lo conocen como PMI. Es el curso que dicta el ingeniero César Porras, ¿de acuerdo? Hasta el año anterior tenía entendido que es un curso obligatorio para computación y sistemas y para industrial, pero no estoy seguro si en civil ya es obligatorio o si sigue siendo un electivo. A ver, alguien ahí de la escuela de civil que me confirme si ya PMI es un curso obligatorio. La gestión de proyectos, ¿es un curso obligatorio o sigue siendo electivo? Es obligatorio, ingeniero. Es obligatorio. Obligatorio, ingeniero. Está en la malla curricular. Perfecto, ya lo pasaron obligatorio. Y eso es lo ideal porque en realidad hoy en día el principal campo de acción o las principales oportunidades de trabajo de precisamente las 3 carreras que están en este curso es la gestión de proyectos, ¿de acuerdo? La gestión de proyectos
tiene que ver cuando el proyecto ya está aprobado para invertir en él, por lo tanto se destina un presupuesto que hay que administrar para poder lograr poner en marcha e implementar ese proyecto. Las etapas de un proyecto que abordan esa parte es la etapa de inversión y la etapa de operación, que es lo que ustedes van a ver con el ingeniero César Porras en el curso de PMI. Lo que corresponde a lo previo a la gestión del presupuesto para implementar ese proyecto es lo que abordamos en este curso, que es la etapa de idea que vimos en la clase anterior, y la etapa de preinversión, que es la etapa en la cual nos vamos a enfocar de aquí hacia adelante. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el producto final de la etapa de preinversión? Precisamente un estudio que recomiende a un inversionista o a la empresa si se debe o no se debe invertir en ese proyecto. Ya después, si el inversionista o la empresa deciden invertir en el proyecto, ya vienen estas últimas dos etapas que van a ver en su curso con el profesor César Porras. Nosotros nos ubicamos en estas dos primeras. Y dentro de los tipos de estudio que se presentan en la etapa de preinversión, hay tres niveles: el estudio preliminar, el estudio de prefactibilidad y el estudio de factibilidad. En un momento vamos a hablar en qué consiste cada uno de ellos. Pero lo que quiero que entiendan es que en las 4 etapas de un proyecto, este curso va a abarcar las 2 primeras etapas. Bien. La etapa de ideas es lo que ya vimos en la clase anterior. Básicamente, si podemos resumir lo que vimos en la clase anterior, lo que tenemos que hacer es conseguir información de mercado, información secundaria, para poder interpretarla y poder identificar necesidades y en base a eso, proyectos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en esta gráfica que ustedes ven en la izquierda, que es la pirámide de población, podemos ver cómo se ha distribuido el perfil de la población peruana entre los años 1950 a lo que está proyectado para el 2025. La principal característica que podemos ver aquí es que en los años 50 la población era muy joven, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, está principalmente concentrada la población en los primeros años de vida del ser humano. Y eso era así porque sus abuelos, incluso sus padres probablemente, más que todos sus abuelos, porque ustedes son ya más jóvenes, era normal tener en esa época 10, 15, hasta 20 hijos a veces, ¿no? Entonces la población era muy joven constantemente. Pero a raíz fue pasando el tiempo, comenzó a haber una práctica más conservadora en cuanto a los hijos. Y hoy en día, pues las familias tienen a lo más 1 o 2 hijos, ¿no? Y algunos incluso ni tienen. Un poco todavía se mantiene esa tendencia de tener varios hijos en los sectores más desfavorecidos, pero por un tema, pues, educativo, ¿no? Pero en la gran mayoría de la población ya ha comenzado a controlarse más el tema de la cantidad de hijos por familia. Y eso nos lleva a la gráfica que vemos en el 2025, donde estamos viendo que ya la población está demográficamente más madura, ¿no? O sea, ya no hay una alta concentración en los primeros años de vida, sino que cada vez va cambiando de lo que era inicialmente una forma piramidal a como una botella, ¿no? Y en un futuro será como un embudo. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo veo cuál es la tendencia de los grupos de edad de la población peruana, podríamos decir que deberíamos enfocarnos principalmente en productos para personas adultas, porque es lo que más va a abundar en el futuro. Y si entramos un poco más allá y vemos esta gráfica que está a la derecha de la distribución de los hogares, que les estoy mostrando una pantalla del diario Gestión, acá ustedes pueden encontrar cómo actualmente se distribuyen los hogares, ¿no? Por ejemplo, algunas cosas relevantes que podemos mencionar es que padre solo con hijos es 3.3%, que ustedes dirían es poco, pero antes no llegaba ni al 0.5%. Familia joven sin hijos es 2%, dirán que es poco, pero antes no era ni 0.5% tampoco. Lo que ha crecido bastante son los corresidentes, ¿no? Que antes no era muy común, ahora es muy común que los jóvenes de ahora se independicen, pero compartiendo piso con otras personas. Otra cosa interesante es que las familias extendidas, que antes era lo más común, es decir, las casas donde viven no solamente los padres e hijos, sino también los abuelos y a veces los tíos, era antes lo que más porcentaje tenía
en los hogares ahora se ha reducido considerablemente a 12.2% y la tendencia es a seguir bajando, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, la población va cambiando y es importante tener esa información para saber en qué segmentos están creciendo, vale la pena enfocarse y ver necesidades. Y a partir de esas necesidades, ver qué es lo que puedo ofrecer. Ese es el orden en el cual deben plantear sus propuestas. No al revés de primero pienso qué ofrezco y luego veo quién puede ser el que lo necesite. Se van con ese enfoque, van muertos. Tienen que partir primero de ver qué segmentos son atractivos y luego qué necesidades tienen y luego qué puedo ofrecerles. Ese es el orden que deben seguir para sus propuestas. Bien. Y la siguiente etapa, que es en la cual nos vamos a centrar en este curso, es la etapa de preinversión, que lo vamos a explicar con un diagrama de flujo cómo es que funciona, ¿de acuerdo? Para comenzar en esta etapa de preinversión, es básicamente hacer el estudio del proyecto, el estudio de viabilidad económica. Pero hay 3 niveles. El primer nivel es el nivel de perfil o estudio preliminar, que es un estudio que se elabora principalmente con información cualitativa y secundaria. ¿Qué es información secundaria? Apunten para los que no lo tengan claro. Información secundaria es la información que ya existe, como artículos científicos, tesis, libros, información ya existente. Y sobre la base de esa información, hacer un análisis cualitativo en base a opiniones de expertos o cifras estimadas para poder evaluar si vale la pena o no seguir investigando en ese proyecto, profundizar el estudio en ese proyecto, porque más que todo la idea de este nivel de estudio es descartar ideas que a priori con la información ya existente nos damos cuenta que no vale la pena seguir dándole tiempo para poder analizar. Una vez que pasamos por esta etapa del estudio preliminar, ya viene el siguiente nivel, que es el nivel del estudio de prefactibilidad. En este caso, sí ya es un estudio más desarrollado, porque aquí hay que proyectar los costos y los beneficios del proyecto de forma cuantitativa. Hay que aquí ya construir flujos de caja y acá incluso puedo hacer ya mi evaluación del proyecto. Pero la cuestión es que en este estudio de prefactibilidad, la mayoría de la información es secundaria, es decir, de libros, de tesis, de estudios. También hay información primaria. Apunten, ¿qué es información primaria? Es información que se obtiene de campo, como encuestas, como entrevistas, como focus group, ¿no? Entonces, en ese nivel sí hay información primaria, pero principalmente la información es secundaria. Y este es el nivel de estudio de proyectos que más se utilizan en las empresas y también para los emprendimientos, ¿de acuerdo? Pero en aquellos casos donde el proyecto sea muy riesgoso, implique un nivel alto de inversión y se necesita información mucho más confiable, ya es cuando hablamos del estudio de factibilidad. Este es un nivel más avanzado de estudio de proyectos porque aquí también tengo que construir los costos y beneficios del proyecto, pero hay una diferencia importante con el de prefactibilidad. Esa diferencia es que la mayoría de la información que se utiliza en este nivel de estudio no es secundaria, sino es primaria, demostrativa. O sea, acá hay que hacer estudios de campo, hay que hacer pruebas de laboratorio. O sea, es un nivel mayor de inversión en cuanto a estudio. Y lo utilizan, por ejemplo, empresas como las farmacéuticas. ¿Por qué? Porque tienen que hacerlo. O sea, lo que ofrecen son productos delicados porque están enfocados en la salud. Por ejemplo, cuando hicieron su estudio de proyecto para la vacuna con el COVID, no había forma que ese sea un estudio de prefactibilidad, ¿no? Imagínense cómo puedes asegurar que esos inyectables o esas soluciones realmente son efectivas para curar o para prevenir ese virus, ¿no? Entonces aquí sí se tuvo que invertir bastante en pruebas de laboratorio, que son bien costosas, más que desarrollar el propio medicamento. Entonces ahí sí se necesita estudio de factibilidad. O por ejemplo, en el Estado, cuando se habla de proyectos que impliquen inversiones de más de 1.000 millones de soles, como construcción de carreteras, entre otras cosas más, ahí también se requiere de un estudio de factibilidad
que tranquilamente puede costar el 10% de ese proyecto, o sea, 100 millones de soles, etc. Bien, entonces en esos casos se requiere ese nivel de investigación. Ahora les hago una pregunta. De estos 3 niveles de estudio de proyecto, ¿cuál creen ustedes que es el que nosotros vamos a utilizar para nuestro curso? ¿Cuál creen? El estudio prefactibilidad. ¿Están de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo con ello? ¿Puede volver a repetir la pregunta, por favor? La pregunta es, para este curso, ¿cuál de estos 3 niveles de estudio de proyectos creen que es el que vamos a utilizar? ¿El estudio secundario, profesor? Prefactibilidad. Exactamente. El estudio o el nivel de estudio que vamos a utilizar para nuestro proyecto en este curso es el de prefactibilidad, porque la información que vamos a usar va a ser principalmente secundaria, pero también vamos a utilizar algo de información primaria que va a ser lo referido a su investigación de mercado cuando hagan sus encuestas, cuando hagan sus entrevistas, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, el nivel de nuestro estudio va a ser de prefactibilidad. Bien. Ok. Y por último, están las etapas de inversión que corresponde al proceso de implementación del proyecto, donde se materializan todas las inversiones que se identificaron en la etapa de preinversión. Y luego la etapa de operación, que es cuando ya la inversión está materializada y ya el proyecto está en operación. ¿De acuerdo? Pero vuelvo a repetir, esto lo van a abordar en su curso de gestión de proyectos o PMI. Bien, antes de continuar, quisiera saber si hasta aquí tienen alguna pregunta que quieran realizar. Ya saben que pueden levantar la mano para participar. Y si está todo claro, por favor me lo indican en el chat. A ver, denme un momento, por favor.
Muy bien, continuamos entonces si no hay más consultas. A ver, ahora vamos a hablar acerca de la viabilidad del proyecto. Existen diferentes enfoques respecto a la viabilidad del proyecto, pero lo primero que hay que abordar siempre es cuál es el diseño estratégico. Ustedes ya previamente han llevado curso, me parece que han llevado un curso de administración, donde se les ha hablado de las distintas estrategias que existen. Igualmente, yo les he colocado en el Teams, en la sección de libros, un libro que se llama Conceptos de la Administración Estratégica de Fred David, donde pueden encontrar varios de estos conceptos, incluyendo estos ejemplos de estas clasificaciones de estrategias que ahora les voy a mencionar. Es muy importante que las tengan en cuenta para que ustedes definan cuál es la estrategia que seguiría el proyecto, que por cierto puede ser más de una la que elijan, ¿de acuerdo? Primero vamos a hablar de las estrategias genéricas de Michael Porter, que son básicamente dos. Michael Porter indica que una empresa puede tomar dos tipos de estrategias: la estrategia de diferenciación y la estrategia de liderazgo en costos, ¿de acuerdo? La estrategia de diferenciación es aquella estrategia donde las empresas no se preocupan tanto por el precio hacia el cliente, sino que se preocupan por la innovación en el producto. ¿De acuerdo? O sea, se preocupan porque el producto sea percibido como un producto de calidad, de tal forma que el cliente acepte que lo que está comprando es algo innovador, es algo que le genera valor y por lo tanto pague el precio que se solicite por él. Como lo que hace Apple en el mundo de consumo masivo, digamos, que a pesar de que Apple, sus equipos como el iPhone, están por encima de los valores de mercado de otros equipos, igualmente tiene una alta demanda porque la gente reconoce que vale lo que cuesta, ¿no? Y también en el mundo empresarial es así, por ejemplo, con Caterpillar. Caterpillar cuesta sus maquinarias 30% más que la competencia más cercana, que es Komatsu, pero igual las empresas suelen comprar sus maquinarias porque es calidad garantizada y también tienen un buen servicio postventa. Entonces, estas empresas trabajan con una estrategia de diferenciación y pues cobran lo que desean cobrar. Pero hay otro tipo de estrategia que es la estrategia de liderazgo en costos, donde lo que se busca es optimizar los procesos internos de la compañía para poder tener un menor costo unitario y de esa forma tener más flexibilidad para ofrecer precios competitivos al cliente. De tal manera que su principal ventaja competitiva es el tema del precio. Aquí encontramos ejemplos de empresas peruanas como por ejemplo Topitop o también como AG Group, que aplican precisamente esas estrategias para poder tener precios competitivos y esa ser su principal ventaja competitiva. ¿De acuerdo? Luego están las estrategias de integración, que son aquellas que pueden clasificarse como integración hacia atrás, hacia adelante y horizontal. ¿Cuál es la diferencia o qué consiste cada una? La integración hacia atrás es cuando una empresa se da cuenta que puede haber cierta rentabilidad si es que decide integrar a sus proveedores, que puede ser comprar a tu proveedor o puede ser crear una empresa que realice las actividades de tu proveedor. Para de esa forma garantizar el abastecimiento, garantizar la calidad de los insumos y explorar un mercado que probablemente pues, sea atractivo. ¿De acuerdo? Luego están las estrategias de integración hacia adelante, que es cuando la empresa decide o el proyecto decide ser su propio canal de distribución. Por ejemplo, San Fernando históricamente emplea canales de distribución externos como son los supermercados o como son los mercados tradicionales. Pero en los últimos años ha decidido integrarse hacia adelante y ahora tienen sus propias tiendas minoristas en distintas partes estratégicas de Lima, donde ofrecen sus productos directamente. Eso es integrarse hacia adelante. Y luego está la integración horizontal, que consiste en comprar a tu competencia, como lo que hizo Coca-Cola hace unos años con Inca-Cola, ya que no podían superarlos, por lo tanto decidieron pues adquirirlos e integrarlos. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las estrategias de integración. Hasta aquí quisiera saber si tienen alguna pregunta. Por favor, levanten la mano si hasta aquí tienen alguna consulta.
Profesor, una consulta. Sí, adelante. Cuando hablamos sobre integración hacia atrás, ¿significa que la empresa va a realizar todos los procesos para que vea que estos cumplan con la calidad? O sea, ya no realizaría un servicio de outsourcing dentro de la empresa, ¿no? Claro, o sea, podríamos decir que si una empresa se integra hacia atrás, estaría aplicando un proyecto de internalización, ¿no? Porque estaría pasando a hacer las actividades que realiza uno de sus proveedores o todos sus proveedores o su principal proveedor. ¿Por qué haría eso una empresa? Porque puede detectar que allí es donde se encuentra principalmente la rentabilidad del mercado, ¿no? Que el proveedor es el que se queda con el mayor margen y por lo tanto puede ver una oportunidad de negocio en entrar en ese rubro, ¿no? Y puede entrar comprando al propio proveedor o puede entrar creando una empresa que sea competidora a ese proveedor. Profesora, y en el caso del Perú, ¿hay una empresa que realice todas esas operaciones? Porque mayormente yo veo que siempre tercerizan la atención al cliente o el servicio de distribución, sobre todo las empresas grandes. Claro, o ¿O sea, serían empresas pequeñas? empresas que históricamente se integran hacia atrás son, por ejemplo, Gloria. Gloria, por ejemplo, ustedes saben que es una empresa que elabora leche industrializada, entre otros derivados lácteos, pero ellos en cierto momento decidieron integrarse hacia atrás y adquirieron Trupal, que es la empresa que se encarga de hacer los envases y las cajas. Adquirieron también, ¿cómo se llama esta empresa? Agroindustrias del Perú, que es la que se encarga precisamente de recolectar la leche para el proceso interno de Gloria, pero es otra empresa, se integran hacia atrás. Y en lo que es integración hacia adelante, también crearon la empresa de Prodeca, que es la empresa que se encarga de hacer o gestionar toda la venta o distribución de Gloria. Entonces ahí podríamos decir que Gloria es un claro ejemplo de que ha aplicado todas las estrategias de integración, ¿no? Hacia atrás, hacia adelante y también horizontal, porque también ha adquirido en el tiempo otras empresas con marcas de leche industrializada, como Bonlé, por ejemplo, ¿no? O como por ejemplo, ¿cómo se llama esta bella holandesa también, que era una competencia, la adquirió también. Gracias. Bien, a ver, continuando, también tenemos las estrategias intensivas. Estas también son tres, que pueden ser la estrategia de penetración de mercado, la estrategia de desarrollo de mercado y la estrategia de desarrollo de producto. ¿Cuál es la diferencia entre estas? Primero, la estrategia de penetración de mercado es aquella donde la empresa o la marca no innova en el producto, sino que todo su esfuerzo de capital va hacia la promoción del producto, la publicidad, esfuerzos comerciales básicamente, ¿no? Como lo que hace la Coca-Cola. La Coca-Cola no es que cambie la fórmula de su producto y muy poco cambia el envase. Principalmente su inversión va en ser auspiciadores de eventos importantes en el mundo, porque lo que busca la Coca-Cola es generar la percepción de marca en la mente de los consumidores de que la gaseosa de Coca-Cola representa la felicidad. Entonces, más que esforzarse en cambiar la fórmula, lo que se esfuerzan es en mantener vigente esa recordación de marca en la mente de los consumidores a través de la inversión en promociones o publicidad. Luego está la estrategia la estrategia intensiva de desarrollo de mercado, que es aquella que consiste en buscar mercados donde no se ofrecen ciertos productos o servicios que ya existen para comenzar a venderlos ahí. O sea, crear el mercado, pero el producto ya existe, solamente que ahí no se comercializa. Y lo otro es la estrategia intensiva de desarrollo de producto, donde lo que se busca es crear un producto totalmente nuevo o mejorar significativamente un producto ya existente. Bien. Y por último están las estrategias de diversificación, que son aquellas estrategias que también pueden ser tres. La diversificación concéntrica, que es aquella donde se crea diferentes productos pero que son similares para un mismo cliente. Por ejemplo, las cervezas, ¿no? Puedo crear diferentes cervezas, pero enfocados a un cliente general que es el consumidor de cerveza. Luego está la diversificación concéntrica, donde consiste en crear productos distintos,
pero para el mismo cliente, como lo que hace Apple, ¿no? Porque Apple tiene su iPad, su iPhone y otros productos distintos, pero todos se conectan entre sí hacia el mismo cliente. Y luego está la diversificación conglomerada, donde el enfoque es a crear diferentes productos y servicios para diferentes clientes, como lo que hace el grupo de Retail, ¿no? El grupo de Interbank, que tiene diferentes servicios y diferentes clientes en banca, en el sector educativo, tanto educación básica como educación universitaria, en plásticos, supermercados, en comida rápida, etc. ¿Bien? La cuestión es que ustedes tienen que identificar cuáles son las estrategias a las cuales se va a enfocar su producto o servicio. Si quieren ver más ejemplos y detalles de estas estrategias, como les digo, pueden revisar el libro de Conceptos de la Administración Estratégica de Fred David, que lo tienen en digital en la carpeta de libros. Si mal no recuerdo, es el capítulo 8 o 7, en el que habla acerca de las estrategias de una compañía. ¿Bien? Ok. Una vez que tenemos claro cuál es el diseño estratégico del proyecto, ya pasamos a entrar a otros puntos del estudio del proyecto, como por ejemplo el estudio técnico, donde hay que hacer toda la ingeniería del proyecto, todos los recursos activos que se van a necesitar, el tamaño que viene a ser de determinar cuál va a ser la capacidad instalada o de oferta del proyecto y dónde se va a localizar. El estudio o la viabilidad legal y política para determinar la forma societaria, cómo se va a constituir la empresa y cuáles van a ser las obligaciones tributarias que se van a asumir. El estudio de viabilidad de gestión. Brian Rivera, desactiva tu micrófono, por favor. Bien, después, bueno, el estudio de viabilidad de gestión, donde se hace el diseño de las estructuras organizativas, el organigrama, la forma de organización empresarial. La viabilidad ambiental, donde se hace un estudio ambiental del proyecto para ver si genera externalidades negativas o positivas y en base a eso hacer planes de contingencia. Y finalmente, el más importante de todos, que es la viabilidad económica, donde se determinará la inversión, cómo se va a financiar, los ingresos y costos proyectados, y en base a eso se realizará la evaluación económica y financiera. ¿De acuerdo? Al final, todo el proyecto tiene un ciclo de vida que se resume en 6 fases. La fase de identificación, formulación y evaluación ex ante, que es lo que comprende el curso, donde la parte de identificación es lo que vieron en la clase anterior, es decir, identificar ideas de proyectos que se puedan investigar. Formulación, que es lo que vamos a ver durante el curso, que es armar el estudio de prefactibilidad, en nuestro caso. La evaluación ex ante, que implica hacer estimaciones de los flujos de caja que generaría el proyecto para determinar si es viable o no económicamente. Ahora, ojo, es una evaluación, se llama ex ante porque es antes de la implementación, o sea, es en base a proyecciones, estimaciones. Después de que se acepta invertir en el proyecto, ya vienen las últimas 3 fases que se ven en el curso de gestión de proyectos, que es la ejecución del proyecto, la gestión de operación y la evaluación ex post. ¿Qué es la evaluación ex post? Por ejemplo, si en la evaluación ex ante yo proyecté flujos de caja a 5 años, en la evaluación ex post tengo que calcular los flujos de caja reales de esos 5 años que han transcurrido y compararlos contra los de la evaluación ex ante para ver si es que ha habido un saldo positivo o negativo y en base a eso determinar si el proyecto fue exitoso o fue un fracaso, para en base a eso dar lecciones aprendidas para futuros proyectos de la empresa o que realice el inversionista. ¿De acuerdo? En conclusión, el proceso de estudio de un proyecto implica hacer estudios de mercado, técnico y organizacional para obtener y crear información que permita construir los flujos de caja, forman parte de la formulación y preparación del proyecto para luego evaluar esos flujos de caja dentro de un estudio financiero y de esa forma determinar la viabilidad económica del proyecto. Porque al final lo que ustedes tienen que determinar con todo su estudio es si es que se recomienda o no invertir en ese emprendimiento. Bien, eso sería todo por el día de hoy. Quisiera saber ahora si tienen alguna pregunta sobre lo que hemos visto en esta clase. Ya saben que pueden levantar la mano. Si está todo claro, por favor me lo comentan en el chat. Mientras tanto, indicarles que ahora, cuando termine la clase, voy a comenzar a cerrar el tema de los grupos.
lo voy a publicar en el Teams y le voy a decir a la delegada para que les comunique por el chat el WhatsApp que tienen, pero por favor estén atentos, porque como ya les he dicho, a todos los grupos voy a tener que agregarles un integrante, ¿de acuerdo? Así que también los que no tienen grupo tienen que estar atentos, porque no va a ser excusa que luego digan que no sabían, ¿ah? Ojo que en la primera clase he mencionado que es obligación estar atentos a las publicaciones y comunicaciones del curso. Recuerden que hasta el día miércoles tienen para enviarme antes de las 6 p.m. por el chat del Teams, enviarme sus propuestas de proyectos. Debe enviarlo el delegado de cada grupo. Y si no puede, pues otro miembro del grupo, pero tiene que avisar, ¿de acuerdo? ¿Cuál es su número de grupo? Eso es lo que van a saber ahora cuando en un momento publique la lista de grupos. ¿De acuerdo? Es bien importante que sepan bien cuál es su número de grupo. ¿Ok? Entonces, parece que no hay más preguntas. Si no hay más preguntas, con eso cerramos la clase del día de hoy. La próxima semana, el día miércoles, vamos a ver un tema importantísimo que es la metodología del marco lógico, que es en lo que consiste su primer entregable, su primer avance. Y luego en las siguientes 2 clases van a ser prácticas, van a resolver casos de metodología de marco lógico donde van a tener la oportunidad de ganar puntos de participación con el ingeniero Luis Chan. ¿De acuerdo? Eso sería todo entonces, chicos. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Gracias, profesor.